Tu Super Bowl en casa. Sí. Tu Super Bowl en casa. Sí. No, y es que aunque pierda, oye, pues invítate el próximo. Bueno, tiene que llegar los Eagles, tiene que llegar los Eagles. Bueno, que no lleguen. No, es cuando llegan. Cuando lleguen. llegan, tiramos la casa por la ventana. Tú sabes que Gary y yo coincidimos en Dallas, en una visita de los Eagles, de los Cowboys. Pero fue flojo el juego porque no estaba Prescott. Sí, lo que le dimos fue una soberana paliza. Sí, pero este año estuvo bueno. Sí, este año estuvo bueno. Estaban 21-0. Vamos a hablar de otra cosa. Ramón, brégate el asunto de Mira, pues Ramón quiere hablar de otras cosas que no sea la noticia del viernes. Obviamente hay que hablar de Daco, no hay break ahí. Tengo 38,000 mensajes de gente diciendo que están esperando el programa de hoy para que analicemos lo que ocurrió el pasado viernes. Ciertamente no es poca cosa para efectos de lo que hacemos nosotros aquí, que es el análisis político de las cosas. Pues, muchas cosas son inferencias, pero eso es parte del análisis, ¿no? Y unir los puntos. Porque la realidad es que no es poca cosa la salida de la secretaria de DACO y de la forma en que sale. Y voy a contextualizar, ¿verdad? Un poco con lo que yo creo que conoce todo el mundo y con lo que tal vez conoce todo el mundo también en las esferas pues más altas en el Partido No Progresista. La gobernadora nombra a Valerie Collazo, la licenciada Valerie Collazo, que es hija Valerie Rodríguez, que es hija de Charlie Rodríguez, esposa de Elías Sánchez, bien conocida en lo que es el mundo político. Siempre, de hecho, ella tuvo muchos años un programa, participó en el programa de Dávila Colón. La gente pues la aprecia, ¿verdad? Y a nivel de comunicaciones es tremenda funcionaria. La gobernadora la nombra en marzo-abril, en el contexto de una colgada que le dieron a Jennifer González, un nombramiento de Jennifer González en el Senado con su original propuesta para el DACO, que era la licenciada Natalie Catoni. Y en ese sentido, que lo cuelgan en un contexto de una discusión primarista. Se le acusaba que ella había enviado unas cartas de personal de recursos humanos, unos empleados vinculados con Pedro Pierluisi que habían trabajado en la campaña. Había uno que era legislador municipal, creo que era de Vega Alta. En ese contexto tumultuoso, que el Senado descarga y cuelga el nombramiento porque eso es lo que quiere. Porque yo recuerdo que la gobernadora había tratado, lo dijo públicamente, había tratado de retirar el nombramiento cuando sabía que no tenía los votos y le iban a colgar. Aún así, el Senado procedió a evaluar el nombramiento y mandó el mensaje que quería mandar, que no estaba en desacuerdo dentro de ese contexto político. Aquí Carmelo Ríos habló mucho en ese periodo de lo que estaba ocurriendo con ese nombramiento particular y los movimientos de personal dentro del contexto primarista. Dentro de ese contexto se nombra a Valerie Rodríguez, que yo creo que nadie, todo el mundo lo vio como un aliciento porque sabe que el presidente del Senado la confirmó inmediatamente. Dentro de esa pelea al principio de la administración de Jennifer González y como algunos nombramientos sobre la primaria, el revolú, si habíamos subsanado o no subsanado la división pues llegó como un aliciento, sin contar que Valerie comenzó como secretaria y terminó haciendo un trabajo espectacular a nivel de comunicaciones, las intervenciones. Dentro del contexto de un gobierno en el primer año que es complicado, yo creo que Valerie se convirtió en la portavoz principal, ¿verdad? De lo que estaba haciendo la administración, más enfocado en lo que es el Departamento de Asuntos del Consumidor. Ahí la vimos con lo de los parkings, ahora en Black Friday, con lo de Black Friday. Ella hizo un montón, lo de Luma, un montón de iniciativas que mucha gente decía, bueno, pero es que nunca le da la gracia a la gobernadora, a la Cámara de Senado, y decía, mira, ignoren eso. Después que ella está haciendo el trabajo y está en la calle, al final del día ella es la secretaria del DACO. Si ya luce bien la administración de alguna forma, se va a beneficiar de eso. En ese contexto viene pues la demanda de Luma. La gobernadora parece que ahí por mínimo no hubo una coordinación completa de los escritos, de lo que iba a pasar, bla, 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 lo que sea. La gobernadora incluso levantó reparos con que si era una victoria lo que pasó con Luma, porque después estaba la controversia que viene ahora, que es quién va a pagar eso de lo que fue la victoria, ¿verdad? Pero a nivel público y de proyección, pues Valerie tenía las 5 estrellas, y a nivel de percepción, ¿verdad? Yo creo que si tú evaluabas hoy o preguntabas antes del viernes quién era la mejor funcionaria o la funcionaria con mejor ejecución durante este año, por la parte de proyección, te iban a decir que era Valerie Rodríguez. Muy probablemente estuviera, si no la primera, entre las primeras, segunda, tercera. Dentro de ese contexto, Valerie hace una entrevista que ella dice que los peores tiros son los de adentro. Y yo creo que aquí, pues, un poco, ya hablando del descontento que pudo haber habido por esto de Luma entre lo que es la administración, la gobernadora y Valerie, todo el mundo sabe dentro de las esferas del PNP que incluso Elías Sánchez y Francisco Domnech pues nunca han sido los mejores amigos del mundo, y eso no, la política es así. Yo también tengo los que no son mis mejores amigos del mundo, eso es normal.
Dentro de ese contexto ya dice que los tiros vienen de adentro. En una entrevista con Rafael Lenin, Lenin es incisivo un poquito más y va directo, si es de Francisco Domínguez que ya está hablando, ya no lo niega. Ella dice, yo no sé, mira, olvídate de eso, bla, bla, pero Francisco Domínguez que está dando tiros, o sea, que dejó la puerta abierta para que la gente pensara, sin lugar a dudas, que estaba recibiendo tiros, con razón o sin razón, de adentro de la Secretaría de la Gobernación, entiéndase, el licenciado Francisco Domínguez. Y ahí es que yo dije, bueno, esto es un tostón que no hay manera de salir de este tostón, porque si ya dice que está cogiendo tiros de adentro, que puede ser verdad o no puede ser verdad, qué sé yo, o sea, no estoy ni adjudicando. Tú tienes ahí una salida, o pones tu renuncia, o viene una votada después de eso, porque es que, ¿cómo tú le dices a la gobernadora, estoy cogiendo tiros del seno de tu oficina, que es la fortaleza, la persona tal vez de mayor confianza en la gobernadora, es el secretario de la gobernación, punto, Francisco Domínguez, porque es Francisco Domínguez en este caso, pero en algún momento era Marcos Rodríguez Gema, Miguel Romero, William Villafañe, Yara, Noelia García, es la persona de más confianza dentro de tu administración, que es la que viene llamada a administrarte o asegurar que se ejecute la política pública de tu gabinete. ¿Y quién es parte de ese gabinete? La secretaria del DACO, punto. Entonces, después de eso, ¿cómo tú sales de eso? Si yo, y mira que yo estuve en Fortaleza varias veces, y los tiros de adentro siempre están. De hecho, yo con Ricardo Rosselló, todo el mundo lo sabe. Yo tenía tiros de adentro. Y yo decía, y todo el mundo lo sabe. Yo me enteré. De adentro a adentro. De hecho, un día hablando con Carmen Joven, le comento de uno de los tiros de adentro. Y ella me dice, pues eso sabe todo el mundo, ahora que tú te enteras. Eso lo sabe todo el mundo. Pero tú me viste a mí alguna vez de yo decir públicamente que yo estaba recibiendo tiros de adentro. Yo hablaba con Ricardo Rosselló, mira, Ricardo, voy a hacer esto, gobernador, voy a hacer esto. Tengo este dicho aquí, pasa esto, qué sé yo, y yo lo resolví adentro. Y el día que yo entendiera que yo no lo podía resolver adentro hablando con el gobernador, yo renunciaba para el Caribe. Está cogiendo yo tiros de adentro sin poder ejecutar mi trabajo. Pero a la medida que yo digo eso público, imagínate que yo me hubiera ido, yo portavoz del gobierno, decir, y yo estoy recibiendo tiros de adentro a la Secretaría de la Gobernación, qué sé yo, y no es William, y no es William, no es William Villafañe que estoy hablando. Pero imagínate yo decir eso públicamente, yo resolvía mis problemas, hablaba con la persona, hablaba con el gobernador, hacia mí, no todos, yo lo que decía, no todos se tienen que amar. Punto. Y hay discrepancia. Y conmigo siempre había resentimiento porque yo estaba en la campaña de Pierluisi. Gana Ricardo Rosselló. Tú eras parte del plan. Y terminé pues bregando con la parte de política pública. Pues y eso pues creó unos resentimientos naturales. Yo no sabía cuándo aceptar la posición. Punto. Y el que me nombró, Ricardo Rosselló, sabía también que iba a pasar eso. Y lo pudimos bregar. Y bregamos brutal. Yo trabajé con los que me querían, los que no me querían. Hicimos el trabajo que se tenía que hacer. No siempre es así, pero como tú lo dices públicamente, eso tiene que venir con una renuncia. Bueno, tú y yo en un chat con amigos y decía, olvídate que Valery o renuncia hoy o la vota viene hoy mismo. ¿Te acuerdas que tú me decías, no, que si otro día, que si puede ser? Es que no había manera. Y esto te estoy diciendo antes de que la gobernadora hablara, porque cuando la gobernadora habló, olvídate, recogí, vámonos, la votó en la conferencia de prensa. La gobernadora posteriormente le dicen, le dio una invitación para que se vaya al sector privado. Y yo dije, bueno, pues la votó ya. Pero antes de eso yo decía, después de las expresiones de Valery, o presentar la renuncia o lo que viene es una vota, porque es que piénsalo por un segundo. Que tú tengas otro jefe de agencia mañana que diga estoy recibiendo tiros del secretario de la gobernación o de quien sea, de la gobernadora, de quien sea, y sigue siendo parte de esa estructura ejecutiva, pues mañana te va a pasar. Después de eso no hay otra alternativa, digo yo, que es un tostón para la administración, pues claro, es un tostón. O sea, este tema no es bueno para Jennifer González, punto. Una de las principales funcionarias tuvo que ser destituida por una controversia interna entre ellos, no porque no estaba haciendo su trabajo, porque hubo una controversia interna. No va a ser bueno. Que este dicho no va a durar 4 años. Pues claro que no. 1, 2. ¿Pero qué podía hacer, Iván? O sea, dado todas estas circunstancias, va a ser un tostón, pero después de eso no puede estar en la posición. No porque es bueno, no porque es mala. Es porque ella misma entiende que de las personas de más de confianza de la gobernadora en Fortaleza le están metiendo tiros. Y pues por eso ella trata de hacer el trabajo a pesar de los tiros de Fortaleza. Pues no hay break después de eso, punto. Por eso es distinto a cuando tú discrepas con una posición de legislador o de alcalde. Ese puesto es tuyo, tú puedes discrepar con la gobernadora. Pasa con Rivera Chats, pasa con Johnny Méndez. Han discrepado con la gobernadora, pero ellos no están obligados a seguir la agenda de la gobernadora. Ellos tienen un mandato independiente. Ahora, si tú eres jefe de agencia y te sientes así, no hay manera. Es que no veo otra. Pues aunque estabas haciendo un buen trabajo, ya yo no puedo trabajar con esta administración. Y el desenlace fue el que tenía que pasar, dado las circunstancias, que no estoy diciendo que es bueno ni para el PNP ni para la gobernadora, todo lo contrario. Pero bueno, ahí te lo dejo. Zumba. Bueno, vamos por partes, como diría Jack el Destripador. 1. La entrada de la licenciada Valery Rodríguez al servicio público llamó a la atención y levantó infinidad de inferencias y de especulaciones de la razón por la que ella aceptó entrar al servicio público a una posición como la de secretaria de DACO. ¿Okay? Todo el mundo sabe
el éxito profesional y económico que ella estaba teniendo en su vida privada, en su práctica privada como abogada y en los demás negocios que tenía y de su familia, ¿no? En general completo. Gracias a Ricardo Rosselló, gran parte, ¿no? Y aquella administración de la que incluso tú fuiste parte. Así que cuando ella entra, todo el mundo dice, pero ven acá, estás cogiendo un haircut económico, ¿cuál es la necesidad de asumir una posición cuando es la de DACO, con la popularidad que tiene ser secretario de DACO? Porque es que ser secretario de DACO ya de por sí lleva impregnado en el título ser defensor de algo. No sé de qué, pero de algo, ¿no? Tú sabes cuál es mi opinión sobre DACO y cómo yo la eliminaría. Y cuando... ¿O la limitarías o la limitarías? No, yo la eliminaría. ¿Tú dices completo? Sí. ¿Y la parte regular del comercio se lo pasamos a...? Se lo paso a los tribunales. Pero La regulación de comercio... No, yo ¿Y creo... la de inspección y eso? No, yo creo... Para medir el pavo. ¿Para qué hay que pesar el pavo? Si el comerciante que te mete feca con el pavo dejó de auspiciarlo. Y esto en otras partes del mundo, donde... Porque esto fue una fiebre y una moda de los años 70 de crear defensores del consumidor en distintas partes del mundo, y Estados Unidos no fue la excepción, y ahí se crea la de Puerto Rico. Yo creo que el primer secretario de DACO fue el honorable compañero abogado y honorable juez del Supremo Federico Hernández Denton. Y esto fue una fiebre de los 70. Muchas partes del mundo se dieron cuenta que el proceso, en lugar de ayudar al consumidor y al comercio y mejorar los precios y el libre mercado, se convertía en una tara muy pesada y los eliminaron. Y tú sabes lo que hacía el gobierno. El gobierno auspiciaba en otras partes del mundo, auspicia económicamente ONG, grupos de interés de velar por el consumidor, donde se le da un incentivo económico para el Estado para que esos grupos estén en la calle ellos mismos, ¿no? Y creen sus formas de fiscalizar como consumidores al propio comercio, y emiten reportes, emiten informes anuales, describen, de hecho, con eso decida yo la daba aquí cuando lo del IBU, que comenzó, que decían, no, porque los precios van a bajar porque el 6.6 del muelle ahora se les resta y lo que se le va a aumentar es 7 y es medio nada más. No, eso no funciona así. En el mercado, el libre mercado, si tú acostumbras a un consumidor a comprar un bien a X precio, tú sigues vendiendo ese precio y le añade el impuesto, ¿no? Y o sea, la forma de regular eso es tu poder, los propios consumidores en alguna plataforma, ¿no? Ahora están las redes que lo hace más fácil, quizás para que el momento no era tanto, a fiscalizar y a emitir reportes de qué comercio es más barato y quién vende más barato, ¿entiendes? Y el pavo, quién lo vende más barato y se hacen ejercicios en colaboración con el mismo comercio de esa corroboración del peso del pavo. A mí el peso del agua del pavo no hace gran diferencia a la larga. Un pavo de 30 libras, si tiene 6 onzas de hielo, ¿me entiendes? Pero bueno, eso es otra cosa. Volviendo al tema, la posición de secretario de DACO lleva impregnada un alto grado de popularidad porque eres el defensor de algo. Entonces ahí empieza, por ahí va mi análisis. Ahí empieza la especulación e inferencia en la calle, y eran más de uno los que especulaban. Ella está ahí porque aspira a correr a algo, porque es la única explicación lógica que le encontraba a mucha gente, y eso lo sabe ella. Yo no he hablado de ella con eso. Sí, pero es una diferencia razonable, y Valerie tiene la vena. Y paréntesis, Valerie fue compañera de estudio en la Facultad de Derecho de ambos. No digo que es mi amiga, pues yo no jangueo con ella, Valerie ni comparto con ella. Es tu amiga, pero en el amiga. caso mío no, porque no es de ir a las fiestas de cumpleaños, los bautizos juntos, pero sí hay una cordialidad de como compañeros de estudio que fuimos, igual que con su señor esposo, con Elías Sánchez, que fue compañero de estudio también, que de hecho yo veía a Elías, él era dicturno, era una mezcla ahí. Yo vi de Elías públicamente como secretario del PNP en algún momento, y bastantes bellones yo le pegaba como secretario del PNP, porque tú lo ves joven, muchacho, y yo belloneaba con eso. Después lo tuve como compañero en una clase y dije, oye, este tipo no es bruto, el tipo es inteligente de verdad. Y Valerie también. Y Valerie también, ambos. Cierro el paréntesis. Y empezó esa inferencia de que estaba para algo. Y empezaron a especular que si para Washington, recientemente ya va para el Senado y demás. Desde el día 1 que llegó, y lo hizo con disciplina, empeño, esfuerzo, marcó pauta. Estaba todo el tiempo ella empezó con lo de los comunicando.
La primera semana la primera fue los aeropuertos, los parkings. Yo creo que fueron los parkings y después los parkings. Primero fueron los aeropuertos y después los parkings. Que de momento se veía a alguien que estaba defendiendo al consumidor no, y eso levantó con lo de los parkings de un palo. Sí, porque todo el mundo sabe lo que estaba pasando con los parkings. Cierro paréntesis, ni se reserva. Yo para mí lo del parking, eso es libre mercado, que todo el mundo compita por el mejor parking, pero bueno, cierro. Sí, pero también. Si tú autorizas una pero si hay un reglamento, pues el problema no es ella en su acción, es el reglamento que es que hay que eliminar, ¿me entiendes? Pero ella, pues... Si tú dices que el precio es oferta y demanda. Pues oferta y demanda. Todas las partes del mundo. Pero no puedes registrar que lo vendas a 10 pesos. Tú sabes las veces, de hecho, yo tomo como costumbre cuando voy al estadio de los Astros en Houston, de que hay unos sitios que son como Airbnb, pero unos proyectos de short term rental, que yo me quedo por ahí y camino más o menos 3/4 millas, a lo mejor 1 milla y llego y me ahorro los 100 pesos que vale el parking frente al estadio, porque frente al estadio vale 100 y un poquito más atrás 75 y un poquito más atrás, no, porque es que en la ciudad en esos días ir en Uber o en taxi es un pérdida de tiempo. Entonces, volviendo al tema, empezó y con mucho empeño y trabajo, estaba trabajando y se convirtió en una de las figuras y portavoces principales de la ejecución pública en muy poco tiempo, con mucha disciplina y trabajo, y te la destaco a ella, te lo decía yo aquí, yo te destacaba aquí a ella, a Joseph González, que Joseph no es que salga muchísimo a los medios, pero cuando sale, mira, sale puntual, preciso. En el tema domina. Y preciso, puntual, al grano, con credibilidad. Comunica muy bien, con credibilidad, y la gente está satisfecha con lo que comunica, y así por el estilo otros miembros del gabinete. El del DECA. Sebastián, Coltrés, que también la comunicación con los alcaldes ha mejorado mucho, y los alcaldes tú los ves que lo dicen que ha mejorado, y así por el estilo otro. Y se convirtió en esa figura. Llega el asunto de Luma y el tema, y ella llega a su pic, ella llega a su punto de ejecución máximo de popularidad con esto, pero si hemos convertido el bendito tema de Luma en la cosa más trascendental política del país, cuando estamos fastidiados en otras cosas, pero es el tema, y mira, bueno, yo lo decía contigo en algún otro, en Pelotadura, que yo comentaba en televisión, yo decía, mira, creo que 10 meses dedicado casi exclusivamente a ese tema, suéltalo, coge otro, porque tienes que darle norte a la gente y esperanza de por dónde es que vamos aparte de ese tema. Y pues tiene el triunfo en el tribunal y demás, y llega a su punto de ejecución máxima. Ella hace un media tour, obviamente, y lo aprovecha, y muy bien aprovechado, porque, oye, si estás en esa posición, y al margen de si vas a correr o no para algo, aprovechas la oportunidad y te expones y resaltas tu imagen, que es parte de lo que deben hacer secretarios todos, para resaltar la imagen de la administración. Y viene la expresión de los tiros de adentro, que también ya se rumoraba por lo bajo que le estaban poniendo el pie por todos lados. No le aprobaban destaques que ella pedía de personal de otras agencias que ella entendía que podían formar parte de su equipo, no le aprobaban contrataciones de asesoría, no le aprobaban contratos de bienes y servicios. Claro, ya había un rum de que a alguna gente, yo no sé si era Francisco Dómenes u otros, y que no le gustaba, y pues, estaba metiendo el pie. La expresión de que estoy recibiendo tiros desde adentro fue desacertada. Y lo digo con todo el respeto y aprecio que le tengo y deferencia. Yo pienso lo mismo que tú, Iván. Creo que si está sufriendo los tiros, no era el foro. O tú te vas. Mira, yo no puedo más cuento, me voy. Pero es lo que tú dices, tiros de adentro siempre va a haber en toda ejecución de equipo, de trabajo de equipo, siempre va a haber tiros de adentro. En la política, en el deporte, en los negocios, siempre va a haber, porque hay gente que quiere destacar más que otro y no le gusta, le da piquiña que otro destaque, y bueno, le da, a ti te pasó. Y había gente que daba piquiña y me decían, diablo, fulano no quiere ver ni a Ramón ni en pintura. Y yo, de verdad, sí, bueno, yo pues, allá ellos. Y yo cuando sentía que no me sentía cómodo, gobernador, cuando no sentía cómo te iba. Me voy ya. Entonces creo que la expresión fue desacertada. De hecho me fui, pero no fue por eso. No fue por eso. La expresión fue desacertada. Y lo digo con todo el respeto a eso, pero si tú tienes tiros dentro, tienes dos cosas que hacer. O lo hablas con la jefa, que es la gobernadora, o con la persona que le está recibiendo tiros. O sea, ¿qué te impide a ti coger el teléfono y sentarte con la persona y decirle, ven acá, fulano o fulana? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es lo que pasa? Vamos a hablar. No me quieran, pero vamos a hacer las cosas bien, porque es el equipo y es la gobernadora y demás. La expresión no la debió haber hecho en ese foro. Ahora bien, aquí viene otra cosa. Y yo sé que hay gente que le va a dar piquiña a esto, porque en algún momento, desde la época de la primaria, yo decía que Jennifer González era como la Carmen Yulín del PNP. Y no es una falta de respeto, señores. Yo sé que en aquel momento que yo lo dije, entonces es una falta de respeto, porque Carmen Yulín es esto, lo otro. Y dijeron 10 20 adjetivos y yo dije, pues entendiste lo que quiero decir.
Y a lo que yo me refiero es que la gobernadora tiene un carácter, ¿no?, que en ocasiones reacciona de manera destemplada. Es fuerte. En la expresión. Y yo, dicho que yo entiendo que fue un error de Valerie, de la licenciada Rodríguez, la expresión, creo que era obvio que al otro día iba a venir una pregunta sobre esa expresión. Estoy seguro. Entonces, no al otro día, esa era la pregunta. Esa era la pregunta. Entonces, si yo sé ya de antemano que eso viene, y la joven, en el caso de Valerie Rodríguez, está en su pique de opinión pública y de respaldo en la opinión pública, hay 20.000 maneras de contestar esa pregunta. O sea, tú dices que también la expresión, tú dices cuando salió fuerte que dijo, y si le gusta el sector privado. Que si hay que trabajar en equipo, si no sabe trabajar en equipo, ella estuvo invitada aquí, no vino, pero nada, si que el trabajo en equipo y se estaba la puerta abierta por ahí, que tenga éxito para el sector privado. Yo creo que en ese momento. Yo cuando la escuché, yo dije eso. No, yo dije esto explotó un canto. Pero el problema. O coge una renuncia primero. Es que después de la expresión tenía que venir la votada. Pero el problema es el timing, ¿me entiendes? Sí. El timing, porque está en su punto de ejecución máximo de popularidad. ¿Pero y qué tú haces? La malteriza. Yo hubiese contestado, porque el problema no es la votada, el problema es la expresión. Yo hubiese dicho, mira, lo que pasa es que ella es joven, y sumamente joven. Oye, la gobernadora es la adulta en el cuarto, lleva 30 años, digo, es joven, Jennifer es joven, más joven que yo, pero lleva 30 años ya en política prácticamente. Ella es joven, está aprendiendo esto del servicio público y cómo se maneja el trabajo en equipo, en el servicio público. Está bien, pero tú lo manejabas así y tú sabes lo que yo voy a hacer. Yo la voy a invitar a Fortaleza para que hablemos de cuáles son los problemas internos y los vamos a resolver. Después, si la quieres volar en canto, la vuelas en canto 2 o 3 meses después. Pero el día que lo hiciste, no era el momento, si lo estás haciendo en la semana que se está abrogando y la opinión pública le está abrogando el triunfo más grande de ella públicamente en su gestión como secretaria de ACO, que para mí no es gran triunfo. Para mí ahora es que vamos a ver lo que viene con eso, pero bueno, eso es otro tema. Y tú no haces eso. Entonces creo que el asunto viene por el temple, el talante de la gobernadora y consejo a la gobernadora. Y yo sé que esto lo graban allí y le dicen al equipo de trabajo. Nos escucha, alguna se me ha escrito. Yo no tengo nada personal en contra de la gobernadora, de hecho, y déjame aclarar esto bien, tengo diferencias de estilo, ejecución y filosóficas e ideológicas. Tengo las diferencias establecidas. A mí me alegró que ella ganara cuando ganó. ¿Sabes por qué? Porque ella me representa a mí. Esta es la joven de abajo, de una familia de clase media que se ha fajado. Te salvó de Juan Dalmau, ¿Cómo? Porque te salvó de Juan Dalmau. Entre otras cosas también, ¿no? Pero a mí me alegró mucho. Y lo digo como consejo. Creo que hay veces en que hay que respirar, dar un paso atrás y analizar las cosas antes de tirarlas. Porque tratar de hacerte el cheche o la cheche la película, para hacerlo más bravo, mira lo que le pasó a Yulín. Y yo creo que la gobernadora tiene que ver lo que le pasó a Yulín en su momento y empezar a moderar y hacer más analítica. Porque, oye, las mismas, aquí no hubo expresiones al principio de los tiros con Rivera Chat, que ella venía con unos tiros de allá que yo decía, pero ¿por qué? Déjalo. O sea, demuestra tu talante y que el destemplado sea el otro. O sea, y creo que lo digo sinceramente como consejo. Y ahí mis 20 chavos de análisis sobre esto. Puedo coincidir, de hecho, mucha gente me escribió de la forma que ella salió, ¿verdad? Que no, que era. Y se puede ir para el sector privado. Bótale ya. ¿Sabes? Ya, bótale ya. Yo discrepo, Iván, que podía esperar, porque ya con esa fisura pública, Iván, punto, es que no hay manera de trabajar después de eso, tú sabes. Y Valerio lo hizo bien, la gobernadora yo estoy seguro que no se va a beneficiar políticamente de esto que está pasando, pero en 3 meses iba a hacer lo mismo, Iván, en 4 meses después de esto. Y el mensaje que tú le mandas a los demás jefes de agencia. No, porque es el momento, está ella en su punto de popularidad máximo. Mira, después de 3 o 4 meses, tú la vas poquito a poco, mira, no, pero con la lima se trata de eso. Y se va a ir. Mira, con esto vamos a la pausa y no se despeguen, seguimos de regreso aquí en A Palo Limpio. Pero una cosa... Ya se siente la Navidad. Desde el tráfico, empezando. Oye, pero está más suavecito por las mañanas. Por eso aún que así está más suave y un frito y un fresquito. La mañana salí a caminar un par de millitas y mira. ¿Caminaste? Fresquito. Qué bien, por la urbanización. Hay cuestas y eso. Sí. La trotadora. 3 millitas a la larga. Muy bien, entre una cosa y otra. Así que nada, estamos en los vientos de Navidad. Mira una gana de beber pitorro. Sí,
Para terminar de cruzar el tema, digo, alguien me escribió, Iván, un mensaje para ti, que si tú estás dispuesto ahora a pesar los huevos, como que hace falta ahora. Eso le toca al secretario de Agricultura, pesar los huevos y medir los plátanos. Pero el de DACO también tiene jurisdicción. ¿El de DACO tiene jurisdicción también de pesar los huevos? Esto se consume. Oye, ¿verdad? ¿Por qué? Mira, el que me lo envió, te tiraste lo leí porque se tiró un chiste bien, Iván. Este es tu tipo de broma. Mira, pero entonces, junto con... Siempre recuerde que el huevo del país es más grande. Eso lo dijo Efraín, que en paz descanse. El huevo del país es más grande. Mira, Iván, junto con pues el anuncio de que el de la Sagrada Secretaria de DACO se nombra, no solamente el del PRIT, ¿verdad? Que mira, pasó por debajo por la mesa y ese nombramiento está caliente los últimos años, no te digo ni... ¿Lo confirmarán? Pues no sé. Me dicen que es de carrera. Sí. Me dicen que es de carrera y que es en lo técnico es muy bueno y conoce mucho. No lo conozco. Hay que ver lo administrativo y hay que ver los procesos ahora, porque el problema es que este asunto de lo de la licenciada Rodríguez Erazo abre ahora de nuevo. Pero lo mejor que le pasó, a quién te confirmo, a quién no. A que Irán no lo confirma. Vamos a eso. Para allá que voy. Antes de ir para allá, lo mejor que le pudo pasar el nombramiento del PRIT siempre es un tostón, porque ahí empiezan las guerras de los cabilderos, le sacan toque, porque siempre alguien en este sector trabajó con alguien, porque es un sector de tecnología. O sea, y es pequeño. O sea, y empiezan los tiros va a pasar por debajo del radar porque todo el mundo va a estar discutiendo DACO. Para que tú veas. Eso es bueno para él. Salió de show, va a pasar por debajo del radar hasta que vengan las vistas y no sé si surja una controversia en el camino, pero por lo menos por ahora va a estar tranquilito. La gobernadora nombra al licenciado Irán Torres Montalvo, que fue secretario del PNP. Fue candidato del PNP también aquí en San Juan, creo que el precinto 4, creo que fue el que corrió Irán. Irán Torres Montalvo, que era el portavoz de la gobernadora. Secretario de Asuntos Públicos. Secretario de Asuntos Públicos en la Fortaleza, ¿verdad? Que en los últimos meses, fíjate que allá había un tipo de transición, porque estaba Jan Payano. Era el que más prominencia pública ha tenido últimamente. Así que ya había un tipo de transición en ese sentido. Yo pensé, ¿verdad?, que no lo descartaba también, era posible tener dos portavoces. Yo hice esa posición, yo tuve el privilegio de tener esa posición, y pues lo de los dos portavoces te puede ayudar a cubrir más medios, también te puedes ayudar, porque en la medida que tú no tienes una misma voz. No, claro. Sí, no, y claro, y cuando yo decía algo, pues por ahí íbamos a morir. Pero ahora el amigo Jan Payano ocupará esa posición. Que supongo yo que es asesor legislativo, pero, sí, pero no es incompatible una con la otra. No es incompatible, y Mira, lo está haciendo muy bien. Me escribe un agente 00 Capitolio que dice que Irán lo van a confirmar. Aquí que voy. Pues yo no soy agente 00, ni sé, ni hablo con Tommy ni con nadie de esto, pero te voy a decir, Valery Rodríguez, tú de acuerdo o en desacuerdo, yo creo que la mayoría de la gente, y hasta yo lo pienso, estaba haciendo un trabajo excepcional, pueda discrepar de que ella era la que tenía que seguir en la posición. Sí o no, la gobernadora tiene absoluta discreción para removerla. Ahora, tiene absoluta discreción para nombrar a alguien que el Senado tiene que pasar criterio. Y creo que dentro del tostón que tiene la gobernadora, haber nombrado a Irán fue un gran acierto. Y me explico. No solamente es una persona que nadie puede poner en telejuicio su compromiso con la administración. Ya estuvo ahí. Fue un nombramiento de Pedro Pierluisi. Fíjate que en la guerra esta de Pedro y Jennifer es un nombramiento de Pedro Pierluisi a DACO, que no se confirma porque los senadores del Partido Popular, José Luis Dalmau, no lo confirmó. Por la razón que sea, allí recuerdo Rivera Chat, porque eso fue junto con el nombramiento de Toledo, cerca, a Educación, que toda la delegación del PNP era, esto es lo que están discriminando, porque esta gente son PNP de verdad. Y terminaron los dos, de alguna forma, después, pues, haciendo otros, uno como secretario del PNP, otro como candidato, hoy senador, el licenciado Ángel Toledo. Y los del PNP, los senadores del PNP, cuyo yo creo que casi todos están todavía en posición, son los que están en mayoría, todos estaban a favor tanto de Ángel Toledo como de Irán Torres Montalvo, a la posición. Oye, una cosa es, gobernador, yo no estoy de acuerdo, Rivera Chat más o menos, esa fue la línea que cogió el viernes, piensa que Valery Rodríguez estaba haciendo, y había que enfocarse, qué sé yo qué. O sea que yo puedo estar en desacuerdo con haberla removido, pero no necesariamente voy a estar en desacuerdo con quien escogiste para sustituirlo, porque hay que sustituirlo, ya no queda otra, tiene que haber una sustitución. Así que creo que el nombramiento fue muy acertado en dos panoramas. Primero, porque en Fortaleza ya yo no lo estaba viendo como portavoz mucho, ¿verdad? Y Jan Payano puede ahora asumir ese rol que lo está haciendo muy bien. Irán es un gran comunicador también. Sí. Irán se nombra a una agencia que conoce porque fue secretario, en lo que no lo confirmaron. Ahí, creo. Sí. Creo que fue empleado ahí. Sí, también. Y fue secretario, porque él fungió como secretario en lo que no lo confirmaron, fungió como secretario de la administración, porque Pierluisi lo nombró como primer nombramiento, en receso cuando juramenta.
el PNP ya había pasado de alguna forma juicio sobre ese nombramiento, en el sentido de que en aquel momento lo apoyaron en esa nominación de Pedro Pierluisi, que pudo haber cambiado de salsa, pues no sé, no creo que mucho. Así que yo veo con buenos ojos incluso hasta la confirmación del secretario DACO, que es el otro tostón que se le queda a Jennifer González con la salida o la destitución de Valery Rodríguez. Y es que tengo que nombrar a alguien, y la parte de los nombramientos no ha sido la mejor del mundo, porque siempre ha habido par de nombramientos que han tenido pues discusión pública, y el Senado incluso no le ha avalado algunos nombramientos. Así que es un tostón que tú no quieres. Tú quieres tener ya tus funcionarios en funciones, confirmados, para no tener ese estrés. Y en esa medida que ya ha sido el licenciado Irán Torres Montalvo, creo que fue también dentro de las circunstancias una buena movida. Y cuando digo dentro de las circunstancias, porque yo sé que la gente, bueno, tú no puedes decir que esto es bueno para gobernar. Pues claro que no, soy yo el primero que lo digo, pero uno tiene que bregar en estas cosas dentro de las circunstancias. Pasó lo que pasó, hay un tiroteo allá adentro, o ¿quién te queda? ¿Te quedas con tu secretario de la gobernación? ¿Te quedas con tu secretario de DACO? Al final del día, ¿qué tú haces? ¿Quién es la persona de tu confianza? Pues dentro de las circunstancias tenías que hacer 1, 2 y 3, y se hizo. Eso no quiere decir que tú vas a seguir lagrioso y que ahora tienes mejores números que tenías antes de eso, no. Se trata de salir lo menos lesionado dentro de las circunstancias posible. Vamos a ver, y digo, ahora el reto está sobre el licenciado Irán Torres Montalvo. No, unos zapatos grandes de llenar. Porque la realidad es que, vuelvo y te repito, la disciplina, estructura, planificación que estableció la licenciada Rodríguez puso la vara allá arriba, pero allá arriba bien alta. Y quizás cuánto extrañen o no, o cuánto daño político electoral pueda causar la salida de la licenciada Rodríguez de la forma en que pasó, tiene que ver mucho con él. Porque si él viene con el cuchillo en los dientes y mantiene la bola allá arriba, mucha gente puede que en un año diga Valery Who, ¿me entiendes? Digo, yo creo que no, yo creo que la licenciada Rodríguez hizo el análisis que yo hice. Y ojalá se meta en la política. Y dentro del análisis que yo hice, y que yo creo que podría tener aspiraciones a alguna posición electiva. ¿Y sabes qué? Al PNP le conviene eso. Ella se va a mantener viva en la comunicación pública, se va a mantener viva en la opinión pública, y va a tratar entonces de resaltar su imagen en otras maneras y con otras estrategias, ya desde el sector privado, y con el beneficio de que se fue del sector público con una imagen alta, ¿no? Y eso pues es importante. Pero entonces ahora el reto recae, y de hecho, te voy a decir más, no es el reto solamente del licenciado Torres Montalvo, es de todo el equipo de trabajo y de comunicación de la gobernadora, del Ejecutivo. Tienen que darle la mano en todo lo posible para que resalte su imagen, y entonces de alguna manera sirva para minimizar cualquier daño o cualquier consecuencia adversa que la salida de la licenciada Rodríguez, de la forma en que se dio, esté causando, porque lo está causando. O sea, esto es una sí, eso es que tú hablas por ahí con PNPs y no PNPs, y tú hablas y es un tostón, y lo expresan como que es un daño grave, es una de esas puñaladas. Digo, pero el amigo Iván tampoco que no convierte eso tampoco en populismo también, tú sabes, porque es que llega un punto, Iván, que estar en DACO y ser... Mira, lo estaba haciendo Valery. ¿Qué estaba haciendo Valery? Sí, en cierta manera proyectando lo de defensa del consumidor, que tú puedes ser populista, pero fíjate que... Claro, lo que pasa es que ella costó muchos temas rápido, cogió el de Luma, cogió el de los parkings, cogió el del aeropuerto, los dealers y demás. Pero con todo eso... ¿Cuál tema le queda a DACO? Bueno, yo le tengo uno, los condominios. Con todos esos temas que tú señalaste, Iván, la intervención de DACO es razonable. Tengo una regulación, no es ni populista, tengo una regulación, voy a meter mano. Tú sabes que la jurisdicción sobre las controversias entre condóminos y juntas de directores de condominios de DACO. Ajá. Y hay un ataponamiento de casos en esa área horrible. Ahí tiene un nicho. Ahí tiene un nicho que si lo agarra y lo puede adelantar, coge hay un popularidad. Caso en el Supremo, que no recuerdo quién fue el exponente, porque no la he ido completa, salió ahora, que básicamente dice que tú sabes que la jurisdicción del DACO en algunas partes, cuando son residentes y comerciales, es exclusiva de la agencia. Y DACO está tan chavado manejando estos casos que en lugar de la jurisprudencia hacer como una de las partes quiere meterse en DACO, es como se quiere salir. Y esa decisión, que no la he leído en detalle, pero básicamente al final concluye que si tú eras titular cuando se hizo la causa de acción, pero ya no eres titular, cuando se está manejando lo puedes llevar al tribunal. O sea, es como, please, no me mandes para DACO. Y eso, no por eso fue que tú creaste el foro administrativo. Tú creaste el foro administrativo para que la gente quiera ir al foro administrativo más rápido. Bueno, aquí es como yo peleo para salir mismo al tribunal, que es más rápido. Y tengas un defensor ahí, porque también entonces ahí por ahí... Ya, vamos a replantearnos lo de DACO. Yo estoy a punto de comprarte la... Sí, yo la eliminaría. Yo le eliminaría las cosas, la función cuasi judicial o adjudicativa, la procesalita de consumidores, seguro, y para un chavito al tribunal. La de la
fiscalización y demás del comercio, le doy unos chavitos a una ONG o grupos de interés público que se elaboren para fiscalizar. Y vuelvo y te repito, esto con las redes sociales ahora es un palo. Podrías crear aplicaciones donde la gente sube el precio del producto y le distribuye lo demás, porque ellos tienen lo del precio del café. De hecho, que el precio del café fue otro tostón que se quedó ahí. Que eso yo lo sacaría de ahí también. El precio del café. Que le toca a Irán Torres Montalvo ahora porque... Y ese es antipático. Es antipático porque yo supongo que lo que vendrá es un aumento. Pero es que y lo último, todo está subiendo y todos los costos, y los caficultores después de lo que vivieron, todo es más costo. Entonces, te vas a trancar tú en DACO a decir que, de hecho... Una amiga estuvo trabajando en DACO hace años atrás, cuando la administración de García Padilla le tocó bregar con ese tostón, y me decía, pero ¿por qué lo del café está aquí en DACO? Eso es de agricultura, lléveselo para allá. Pero fíjate, eso es para que el secretario de DACO de una decisión difícil. Y en este caso, por ahí está el estudio ya, y Valery lo que hizo fue, yo se lo pasé a Fortaleza allá para que ellos decían esto es política pública al aumento. Bueno, si el aumento viene. Pero para que tú veas, tú sabes, ese tostón está ahí. La fácil, la complicada, esa es complicada. Esa es complicada. Y by the way, esa yo no sé cómo tú terminas concluyendo que no va a haber aumento, porque si todo subió, y esto es una fórmula de hasta cuánto puedes ponerle el precio al café dependiendo de los gastos, pues vendrá un aumento al café, no sé. Es que yo creo que la política pública también, eso de que yo tengo que regular el precio del café. Bueno, y pasa con la leche también. Y con la leche también, mira, deja que el café se venda al precio del mercado. Hay unos costos de producción, unos costos de distribución. Y al final hay unas calidades y calidades. Y al final del día, eso es para proteger el comercio local, porque tú regulas el precio del café y de la leche, y los que vienen de afuera, que pueden ser más baratos, tienen un precio ya estándar dependiendo del de aquí. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Sí, eso es para proteger el de aquí. Que eso va en contra del mercado. Claro que eso. Mira, ¿tú sabes por qué no se vende leche fresca de Florida en Puerto Rico aquí? Vayan a Florida. Sí, por lo de la temperatura. Y el tiempo desde que se empaque hasta que vuelve. Vayan a Florida y compren un galón de leche para que ustedes vean que es mucho más barato que el de Puerto Rico. La mitad del precio. Y el de Puerto Rico no tiene esa competencia porque la regulación impide. Hay leche de Florida que se vende en todas partes de Estados Unidos. Sí, sitios más lejos que Puerto Rico. 3 días en llegar a la otra nevera, pero en Puerto Rico hay unas regulaciones que lo impiden, y lo mismo pasa con el café. Pongo la UHT. Miren, vayan a una góndola y van a ver que la UHT todo vale lo mismo. Y es porque hay un precio mínimo, porque si yo no pongo ese precio mínimo, me traen leche de otra jurisdicción que la van a vender más barata, que al final el consumidor se beneficia también. Porque voy a comprarlo a menor precio. O sea, pero piénsalo por un segundo, ¿con qué más hacemos eso? Porque nosotros no le ponemos precio mínimo a una camisa. No le pongo precio mínimo a una camisa, ni al pan. Si alguien trae pan, hace pan más barato, que lo venda más barato. Pero ¿y por qué la leche y la... Están estableciendo que es un producto de primera necesidad, de consumo de primera necesidad. Esa es la excusa, ¿no? Bueno, y el pan también, yo te puedo decir lo mismo, y el arroz. No, para mí el whisky. Yo pondría regulación de precio del whisky, del scotch. No puedes venderlo a más de tanto. Claro, no te prestes para eso. Si vale más de $30 el litro, está mal. Mira, Iván, en otros temas, ya salimos del tema de DACO. Gracias a Dios para ti. Gracias a Papito Dios. Es un tema complicado. Es complicado. Pero yo iba a decir, que me estoy loco por escuchar. Yo voy a decir lo que le he dicho a todo el mundo fuera del aire, que un tostón, pero pues hay que bregar. Mira. En otro tema, viste que Darren Soto, no sé si viste la noticia El Nuevo Día. La vi, mano. El representante a la Cámara Federal de uno de los distritos representativos del estado de Florida, está en el Congreso, Darren Soto, puertorriqueño, ha apoyado anteriormente, es demócrata, ha apoyado anteriormente la estadidad públicamente. En el caso de Puerto Rico, él tiene estos distritos, él tiene parte de Orlando, pero es cerca de Orlando, ¿verdad? El distrito del... Eso es por Kissimmee. Sí, por Kissimmee. Kissimmee tiene. Pero tiene parte, yo creo que tiene una parte, no sé. Kissimmee llegando por Orlando para allá también. Sí. ¿Cómo es que se llama aquello? Se me olvidó. Pero sí, es Kissimmee, el área de Orlando. Pero mira, el área de Kissimmee de Boricua. Tiene boricuas que se acabó. Sí, boricua y estadistas también. Porque esa composición ideológica en Florida es mayormente estadista. Pero anyway, de todas formas, él hace una propuesta que está a punto de radicar un proyecto de ley similar al famoso proyecto 8393, creo que era, el de Nidia Velázquez y Jennifer González. Y Jennifer González, que era la comisionada residente, que ese proyecto que se aprobó en la Cámara, tenía algo que nunca había pasado. Primero, que hablaba de la estadidad, la libre asociación y la independencia como una fórmula que el Congreso reconocía y la hacía autoejecutable, ¿verdad? Si tú votabas, eso nunca había pasado. Primero, ponerle en un proyecto la palabra estadidad desde el punto de vista del Congreso era complicado, pero más allá de eso, un proyecto que se aprobara en la Cámara, que si nosotros votábamos por eso, ya el Congreso había reconocido la estadidad para Puerto Rico, no había que un proceso distinto, ¿verdad? Que es lo que la gente decía. No, que el Congreso nunca va a aprobar la estadidad para Puerto Rico. Obviamente no pasó el Senado, el proyecto no se tramitó en el Senado.
Pero era un adelanto. Y dejaba el Estado Libre Asociado fuera, o sea, la cláusula, el estatus territorial. La posición de Nidia Alexandra fueron de que tú no pones al problema. Si Como quiero solución. descolonizar, ¿cómo voy a poner el problema de colonizar? Y ese planteamiento es razonable. Darren Soto dice, yo voy a radicar un proyecto igual, la única diferencia es que voy a incluir el estatus territorial, o sea, el Estado Libre Asociado como lo conocemos aquí en Puerto Rico. Mano, y tengo mis mixed feelings, porque yo siempre he dicho lo mismo, tú no propones la solución como parte del problema. Si yo quiero terminar la relación colonial, tengo que terminar la relación territorial. Pero ¿sabes qué, Iván? A este punto, a estas alturas, él dice que obviamente va a escuchar la posición de tanto la gobernadora, que supongo que estará en contra de eso, como del comisionado residente, que supongo que estará a favor. Tú sabes, mi única preocupación, yo otro programa que ponga el estatus territorial y que la gente vote. Al final del día, pues, habrá gente que quiera ser maltratada o que quiera tener junta de supervisión fiscal, etcétera, etcétera, y habrá gente que no. El hecho es que creo que eso va a ser siempre el poison pill, porque al final del día, ¿qué es el estatus territorial? Porque Nidia Velázquez estuvo pidiéndole al Partido Popular una definición. Hay un video famosísimo de Rivera Chats con los presidentes con los exgobernadores. Eso fue para el proyecto del 2012. ¿Quién estaba Alejandro García Padilla, estaba Rafael Hernández Colón, que en paz descanse, y ¿quién era el otro que estaba? Rubén. No, era de los del Partido Popular. ¿Del Partido Popular? Era Aníbal. Aníbal estaba en esa. Aníbal. Sí, fue Aníbal. Y Rivera Chats les preguntaba, pues, ¿cuál es la definición del Estado Libre Asociado? Eso está escrito, y eso era... Bueno, nunca contestaron nada, pero el video es magistral. En el sentido de que creo que es el poison pill, porque en la discusión, cuando pongamos estatus territorial, el Partido Popular no tiene una definición, o por lo menos una definición que sea constitucionalmente viable, ¿verdad? Que el Congreso pueda decir que sí a una posición como esa, porque ellos quieren para ellos un estatus territorial sería uno que tú no te puedas intervenir conmigo como si fuera territorio, cuando los poderes plenarios recaen en el Congreso, y que me des esto para acá y nada para allá. Así que, no sé, es mi único reparo, pero ya yo estoy en un punto, Iván. Pon el estatus territorial allí en la papeleta y que la gente vote. Habrá gente que quiera mantener el estatus territorial, pues que vote por eso. Bueno, y vemos qué pasa. Es complicado desde el punto de vista de que Estados Unidos tiene unos compromisos de adelantar el derecho a la autodeterminación. Papá nos escribió de Darren Soto. Papá, porque papá está por allí, de hecho. Papá vive por allí. Yo creo que él vota por él. Luis David Colón me escribió. ¿Él vota por él? Yo pregunto. Y ve, Luis es demócrata. Sí, sí. Oceana County, Kissimmee, San Cloud y Poinciana. Y Poinciana, San Cloud era el que yo creo. Sí, pero él nivela con Kissimmee y el otro, Oceora. Ahí él nivela, porque SoundCloud, aquello allí, mi hermano. Papá dice que él vota por Darren Soto. Cuando yo me pierdo por SoundCloud y me pierdo de ruta y me paso la salida para donde voy en SoundCloud, yo no viro frente a una casa de aquellas ni para Dios. Porque sale un rendequito acá y me da un tiro. Pero porque aquella esquina de SoundCloud está... Pero eso ha cambiado mucho, Iván. Llega hasta el mall donde está el gimnasio. Después de allí para adelante. Hay muchos boricuas. De hecho, estaba con unos familiares de Claudia y unos que están viviendo allá. Lo que pasa es que antes de SoundCloud, en la luz antes, y en la avenida esa que se me olvida el nombre, que tiene nombre en español, ahí sí que hay puertorriqueños, mi hermano. pero muchacho, para tirar te dejo ahí. Mire, son todos de Bayamón. Tú hablas allí con la gente y tú dices, tú lo oyes borico, ¿y de dónde tú eres? De Bayamón. Y Bayamón, y todos son de Bayamón. Y de Vega Baja. Bayamón y Vega Baja, muchos de Vega Baja también. Qué raro, pues la gente de Vega Baja se queda en Vega Baja. Muchacho, nadie quiere salir de Vega Baja. Son Bayamón y Vega Baja. Eso le pasa a Bayamón y a los otros 77 municipios. Nunca escucho uno que diga, soy de Mayagüez, ¿no? Bayamón y Vega Baja. Mira, primero es complicado el asunto de que todas las ramas del gobierno de los Estados Unidos, incluyendo la judicial, nos han dado muestras y signos y planteamientos de que esto es un estatus colonial que está a merced de la voluntad plenipotenciaria y unilateral del Congreso. ¿Okay? Eso es una atrocidad en tiempos modernos, porque tú puedes imponer en tiempos modernos del avance de los derechos humanos de la Segunda Guerra Mundial para acá, puedes imponerle la soberanía a un territorio lleno de vacas, porque las vacas no se entiende que tengan derechos humanos que reivindicar, y tú le impones la soberanía a un territorio lleno de seres humanos, pues eso contradice el avance de los derechos humanos, incluyendo el de la libertad o el de la autodeterminación de los pueblos, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, tengo mis reservas en cuanto al asunto de cómo, si vas a incluir el estatus territorial por aquello de matarle el pollo en la mano a los que dicen que es que me saca Herrera de la papeleta. Sí, ¿por qué no pones Herrera en la papeleta? Si vas a poner Herrera para dividir la votación entre 4, eso es un error, porque si tú divides en cualquier votación entre 4, mira, no vas a tener nunca una mayoría definida de 50+1, porque dividiste entre 4 la ecuación y va a ser más complicado tener decir que tuviste mayoría. Así que yo les recomendaría, y es más, le voy a mandar una cartita, fíjate, ¿sabes? ¿Le vas a una carta? Sí, voy a retomar el tema del estatus y le voy a mandar una cartita
diciéndole que entiendo su preocupación de la gente que reclama, que Oye, no me un saque el estadista. estatus territorial del estatus. Vamos a hacerlo de esta manera el proyecto. Vamos a votar la condición de estatus actual, sí o no, en una primera ronda y al otro mes. Si la Eso votación se hizo en el pues, 2012. pero vamos a hacerlo a nivel congresional. Si la votación es sí, se acabó el evento. Mira, cuando eso Si la votación es no, en contra del estatus territorial actual, pues entonces a los 30 días vamos a la segunda Vamos a ronda, la estadidad, libre asociación, ¿sabes independencia, qué? que son las Que fórmulas descolonizadoras. eso fue lo que se hizo en el 2012. Porque así atiendo de alguna manera las dos deficiencias que tendría Eso un fue proyecto lo que se con hizo 4 fórmulas en el la 2012, papeleta. que la primera pregunta era estatus territorial sí o no. Y la gente votó abrumadoramente que Por no. eso. Pero me acuerdo que los juras Alejandro García Padilla, Héctor Ferrer, que en No paz querían. descanse, no decía, ¿y por qué no ponen la estadía sí o no? Porque Y la era, pusieron. ponme todos a competir. Por eso. Y cuando propusieron estadía sí o no, también y se sacó pusieron. 50 y pico. Pero también se pusieron, pero sí ganó la estadía. Bueno, porque se trata del juego, como pasan muchas cosas en Puerto Rico hay cosas que están mal y que son deficientes operacionalmente hablando desde el sector público y privado. ¿Y qué es lo que hace el que está cómodo en el status quo, que está guisando con el status quo de manera cómoda? ¿Qué es lo que hace? Bloquear el cambio. No me importa que la cosa siga estando mal, pero yo me dedico a bloquear el cambio. Entonces, por eso es que se van a oponer a todo, ¿me entiendes? Mira, empiezan a pelear con la definición que le ponen. Mira, ponle en una primera vuelta el estatus actual y ponle el lenguaje que quieras. Ponle el glorioso Estado Libre Asociado de Puerto Rico, diseñado y creado por don Luis Muñoz Marín bajo la inspiración divina del Padre Creador, que en un sueño lo inspiró para crear esta cuestión. Y lo pones así la definición y ponlo sí o no. Y ya, y en el debate político nos encargaremos de explicarle a la gente en las campañas que se tengan que hacer al respecto. ¿Qué es eso? Pasas esa primera vuelta, si gana el no, 30 días para aprovechar el mismo waving de la campaña y lo que se ha invertido en campaña sobre la discusión de estatus, decides entre las otras tres y ahí está en la papeleta, nadie puede decir que eso lo sacaron de la papeleta. Mira, y resuelves el problema. Iván, y con eso nos despedimos, no se despeguen, que por ahí viene Sin Miedo.